Buenas tardes, yo soy Carlos Abel Tizapance Hernández del cuarto semestre Grupo A y voy a realizar la exposición de los siguientes temas. La hidráulica y sus fluidos. ¿Qué es la hidráulica? La hidráulica es una rama de la física y de la ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos. Todo esto depende de las fuerzas que se interponen con la masa y el empuje de la misma. Dicho de otra forma, es la rama que estudia el comportamiento de los fluidos en función de sus propiedades puntuales, sometiéndolas a fuerzas y a condiciones que permiten predecir su comportamiento y usarlo a conciencia a favor de obtener un resultado. Las propiedades específicas de los fluidos son la carencia de forma propia, la incomprensibilidad, el principio o ley de Pascal, y la hidráulica se divide en dos, la hidrostática y la hidrodinámica. La hidrostática tiene por objetivo estudiar los líquidos en reposo, que podemos decir que es lo de una prensa. La hidrodinámica estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento, por ejemplo, el líquido de una represa, y para ello se considera, entre otras cosas, la viscosidad, la presión, el flujo y el gasto líquido. La presión. La presión es una relación entre la fuerza aplicada y el área sobre la cual se actúa. En cualquier caso en que existe esta presión, una fuerza actuará en forma perpendicular sobre una superficie y su fórmula es presión es igual a fuerza sobre A. Presión en un fluido. La presión que ejerce el líquido es la presión termodinámica que interviene en las ecuaciones constitutivas y en la ecuación del movimiento del fluido. En algunos casos especiales, esta presión coincide con la presión media o incluso con la presión hidrostática. Todas las presiones representan una medida de energía potencial por unidad de volumen en un fluido. Para definir con mayor propiedad el concepto de presión en un fluido se distinguen habitualmente varias formas de medir la presión. La presión media, presión hidrostática y presión hidrodinámica. La presión hidrostática y la paradoja hidrostática de Stevie. La presión que ejercen los líquidos es perpendicular a las paredes del recipiente que los contiene. Dicha presión actúa en todas las direcciones y solo es nula en la superficie del líquido. Y esto es lo que conocemos como presión hidrostática. Se calcula mediante la expresión P es igual a P por G por H más P0, donde P es la presión hidrostática expresada en pascales, P minúscula es la densidad de líquido en kilogramos sobre metro cúbico, G es la aceleración de la gravedad en metros sobre segundos al cuadrado, H es la altura del fluido en metros y P0 es la presión atmosférica expresada en pascales. La presión media en un fluido es la que se traza del tensor de tensión del fluido. Su fórmula es P es igual a un tercio de TR de delta. En un fluido newtoniano, la presión media coincide con la presión termodinámica o hidrodinámica en tres casos importantes. Cuando el fluido está en reposo, en este caso son iguales la presión media, la presión hidrostática y la presión termodinámica. Cuando el fluido es incomprensible y cuando la viscosidad volumétrica es nula. La presión hidrodinámica es aquella dependiente de la dirección considerada alrededor de un punto, que dependerá además del peso del fluido, el estado del movimiento del mismo. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire en forma de atmósfera sobre la superficie de la Tierra. El valor de la presión atmosférica al nivel del mar es de 101.325 pascales.
La presión atmosférica en un punto coincide numéricamente con el peso de una columna estática del aire de sección recta unitaria que se extiende desde ese punto hasta el límite superior de la atmósfera. Y como la densidad del aire disminuye conforme aumenta la altura, no se puede calcular este peso a menos que pudiera expresarse la variación de la densidad del aire en función de la altitud o de la presión, por lo que no resulta fácil hacer un cálculo exacto de la presión atmosférica sobre un lugar de la superficie terrestre. Además, tanto la temperatura como la presión del aire varían continuamente en una escala corporal como espacial, dificultando el cálculo. Se puede obtener una medida de la presión atmosférica en un lugar determinado, pero de ella no se pueden sacar muchas conclusiones. Sin embargo, la variación de dicha presión a lo largo del tiempo permite obtener información útil que, unida a otros datos meteorológicos como la temperatura atmosférica, la humedad y los vientos, puede dar una imagen bastante acertada del tiempo atmosférico en dicho lugar o incluso un pronóstico a corto plazo del mismo. La presión manométrica relativa es aquella presión absoluta. Es aquella diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Se aplica tan solo en aquellos casos en los que la presión es superior a la atmosférica. Y cuando esta cantidad es negativa, se llama presión de vacío. La fórmula es P, como ya se había mencionado, presión manométrica es igual a presión absoluta menos presión atmosférica. Y por lo contrario, la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica, la cual se mide con un manómetro. Y su fórmula es P de AB es igual a PA más PM. Eso sería todo. Gracias por su atención.